El síndrome del yaciente. Las relaciones humanas, en particular las relaciones familiares, son una maraña compleja de emociones, recuerdos, patrones y en ocasiones traumas. Dos conceptos que han llamado la atención en el ámbito de la terapia y el autodescubrimiento son las constelaciones familiares y el síndrome del yaciente. Ambos nos ofrecen herramientas para descifrar y sanar esos vínculos ocultos que afectan nuestra vida diaria. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una metodología terapéutica desarrollada por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. A través de este enfoque se buscan descubrir dinámicas y patrones ocultos dentro de una familia que pueden estar afectando la vida de una persona. Estas dinámicas muchas veces tienen raíces en traumas o eventos significativos de generaciones anteriores y se manifiestan en problemas actuales como enfermedades, conflictos personales, problemas financieros, entre otros. Durante una sesión de constelación, se utiliza una representación de la familia, como personas que actúan como los representantes de los miembros familiares, permitiendo que emerjan y se reconozcan las dinámicas ocultas. El concepto de yacente fue introducido por Salomón Sellan, un médico francés especializado en psicosomática clínica. El síndrome del yaciente se refiere a una persona que, sin ser consciente de ello, toma el lugar de un familiar fallecido, adoptando patrones de comportamiento, enfermedades o incluso destinos similares al del familiar muerto. Este fenómeno se produce, generalmente, cuando un miembro de la familia muere en circunstancias trágicas o prematuras y no es debidamente llorado o reconocido. La persona que yace no necesariamente tiene que haber conocido al fallecido, pero de alguna manera lleva consigo un legado oculto de ese ser querido, manifestando síntomas o comportamientos que están más relacionados con el fallecido que con su propia vida. El estudio del comportamiento humano y las intrincadas redes de las relaciones familiares ha sido objeto de interés durante generaciones. Sin embargo, en las últimas décadas, dos figuras han destacado en su búsqueda por comprender cómo las experiencias de nuestros antepasados pueden influir en nuestras vidas actuales: Salomón Sellan y Bert Hellinger. Ambos, desde perspectivas diferentes, han contribuido a nuestra comprensión de la influencia de la familia en la persona. Salomón Sellan y el descubrimiento del síndrome del yaciente. Salomón, médico francés, se ha especializado en psicosomática clínica, explorando cómo las emociones y experiencias pueden manifestarse en síntomas físicos. A través de su investigación y trabajo con pacientes, Salomón comenzó a identificar patrones específicos en personas que parecían tomar el lugar de un familiar fallecido. Estas personas mostraban síntomas que eran más coherentes con las experiencias y traumas del familiar fallecido que con sus propias vidas. A este fenómeno lo denominó síndrome del yaciente. El síndrome, según Salomón, puede manifestarse en una variedad de formas, desde enfermedades físicas hasta patrones de comportamiento y destinos similares a los del familiar fallecido. Su trabajo ha ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo los traumas no resueltos pueden transmitirse a través de generaciones. La relación del síndrome del yaciente y las constelaciones familiares. Bert Hellinger, fundador de la terapia de constelaciones familiares, se centró en cómo las dinámicas familiares ocultas pueden afectar a los miembros actuales de la familia. Aunque Hellinger y Salomón trabajaron independientemente,
hay claras intersecciones entre sus teorías. Ambos reconocen que las personas pueden ser profundamente influenciadas por eventos y traumas de generaciones anteriores. En las constelaciones familiares, es común que los representantes sientan y actúen de manera similar a un miembro fallecido de la familia sin tener conocimiento previo de esa persona. Esto es sorprendentemente similar a las manifestaciones del síndrome del yacente. Características y síntomas principales. El síndrome del yacente surge cuando una persona, muchas veces sin darse cuenta, asume el rol o el destino de un familiar fallecido. Esto puede manifestarse de diversas maneras. Físicamente, una persona puede comenzar a mostrar síntomas de enfermedades o afecciones que padeció el familiar fallecido. Emocionalmente, pueden surgir patrones de comportamiento, miedo o incluso decisiones de vida que parecen reflejar las experiencias del ser querido que ha partido. Algunos síntomas comunes incluyen, pero no se limitan, a enfermedades inexplicables que reflejan las del familiar, un sentimiento constante de no pertenecer o de vivir la vida de otra persona, una conexión o identificación profunda con el familiar fallecido a pesar de no haberlo conocido, o tomar decisiones que parecen más alineadas con las experiencias o deseos del familiar que con las propias. Diferenciando el yacente de otros síndromes o trastornos. Si bien los síntomas del yacente pueden parecer similares a otros trastornos o condiciones, lo que distingue a este síndrome es su conexión directa con un familiar fallecido. A diferencia de condiciones como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, donde la causa puede ser multifacética, el síndrome del yacente siempre tiene una raíz en la relación con un antepasado. Es crucial no autodiagnosticarse basándose únicamente en síntomas superficiales. Si bien es útil ser consciente del yacente y considerarlo como una posible explicación, es esencial acercarse a profesionales familiarizados con este síndrome y con las constelaciones familiares para obtener un diagnóstico adecuado. Las raíces familiares. Sumergirse en las profundidades de nuestras raíces familiares es en esencia tratar de entender las complejas redes de relaciones, emociones y patrones que han modelado nuestras vidas mucho antes de que naciéramos. Estas raíces, aunque a menudo ocultas, tienen una profunda influencia en nuestra forma de ser, sentir y actuar. El síndrome del yacente es una manifestación palpable de cómo los eventos y traumas de generaciones anteriores pueden seguir afectándonos, incluso cuando no somos conscientes de ellos. ¿Cómo se desarrolla este síndrome en el ámbito familiar? Cuando ocurre una muerte prematura, un trauma o un evento significativo en una familia, puede quedar una marca en el sistema familiar. Esta marca o herida se convierte en una especie de peso que, si no se reconoce, si no se procesa adecuadamente, puede ser transmitido a generaciones futuras. La persona que asume este peso, muchas veces inconscientemente, es quien desarrolla el síndrome del yacente. Este proceso puede ser visto como un intento del sistema familiar para equilibrarse. La persona que toma el rol del yacente puede hacerlo por lealtad, por amor o por necesidad inconsciente de arreglar o completar algo que quedó pendiente en generaciones anteriores. Por ejemplo, si un abuelo falleció joven en circunstancias trágicas sin cumplir sus sueños, un nieto podría sentir inconscientemente el impulso de vivir esos sueños o enfrentar patrones de vida similares sin comprender de dónde viene esa urgencia. Casos de vida real. Marta, una mujer de 35 años, siempre había tenido un miedo irracional al agua, sin razón aparente. A través de una sesión de constelaciones familiares, descubrió que su bisabuela había fallecido ahogada siendo muy joven. Aunque Marta nunca conoció esta historia, su temor al agua era una manifestación de ese trauma familiar no resuelto.
Javier, por otro lado, tenía un patrón de abandonar proyectos justo antes de que estos culminaran. A pesar de su esfuerzo y dedicación, siempre encontraba razones para no finalizar. Explorando su árbol genealógico, se dio cuenta de que su abuelo había sido un inventor cuyas creaciones nunca fueron reconocidas ni completadas debido a la guerra. Javier estaba, sin saberlo, replicando ese patrón inacabado en su vida. La conexión con las constelaciones familiares. La importancia de visualizar el árbol genealógico. El árbol genealógico o genograma no es solo una representación gráfica de nuestros antepasados y sus relaciones. Es un mapa, una guía visual que nos permite entender la historia de nuestra familia y cómo ésta ha influido en nuestra propia historia. Al analizar el árbol genealógico, podemos identificar patrones repetitivos, traumas no resueltos, secretos familiares y otros elementos que pueden estar afectando nuestra vida actual. Cada miembro de nuestra familia, incluidos aquellos que nunca conocimos o de los que raramente se habla, lleva consigo una historia, una vivencia que puede haber dejado una huella en el tejido familiar. Al iluminar estas historias y al darles un lugar en nuestra conciencia, nos permitimos a nosotros liberar cargas que no nos pertenecen y comprender mejor quiénes somos. ¿Cómo las constelaciones familiares pueden ayudar a identificar y tratar el síndrome del yacente? Las constelaciones familiares proporcionan un espacio seguro donde podemos explorar y reconectar con nuestra historia familiar. En una constelación, representantes asumen los roles de diferentes miembros de la familia, permitiendo que emerjan dinámicas ocultas y se revele la información que está en el trasfondo del síndrome del yacente. Cuando alguien sospecha que podría estar llevando el peso del yacente, una constelación puede ayudar a identificar qué evento o persona en la historia familiar está relacionado con este síndrome. A través de este proceso, el afectado puede comenzar a soltar esa carga, reconociendo que la vida, el dolor o el destino de esa persona antepasada no es su responsabilidad de llevar. Además, las constelaciones familiares ofrecen una oportunidad para que los traumas familiares se reconozcan, se honren y finalmente se liberen. Al hacerlo, el individuo puede encontrar alivio, claridad y una mayor conexión con su propio camino y propósito de vida. Herramientas de diagnóstico. El diagnóstico del síndrome del yacente requiere de una visión amplia y sensible hacia las profundas conexiones emocionales y las historias escondidas en la familia de una persona. No es simplemente identificar síntomas, sino más bien descubrir las raíces ocultas que están afectando la vida de la persona. Métodos y técnicas para identificar el yacente. Genograma familiar. Un genograma es una representación gráfica de las relaciones familiares. Al analizarlo, podemos observar patrones, repeticiones, pérdidas y secretos que podrían ser indicativos de la presencia de este síndrome. Entrevistas profundas. A través de conversaciones íntimas, el terapeuta puede recoger pistas o historias pasadas que pueden estar influyendo en el presente. Las narrativas familiares, los traumas, las pérdidas y los secretos son temas claves en esta entrevista. Dinámicas del grupo. En ocasiones, trabajar en grupo permite que emerjan dinámicas ocultas. La interacción entre los miembros puede revelar patrones y comportamientos relacionados con el yacente. Meditación y visualización. Estas técnicas permiten acceder a niveles más profundos de conciencia y a conectar con memorias o sensaciones que están guardadas en el subconsciente. Testimonios y relatos familiares. A veces, escuchar historias y testimonios de familiares puede arrojar luz sobre posibles situaciones o traumas que originaron este síndrome. El papel del terapeuta o constelador. El terapeuta o constelador tiene un papel esencial en el proceso de identificación y tratamiento de este síndrome. Este profesional debe ser altamente entrenado, no solo en técnicas terapéuticas, sino también en la capacidad de escuchar y de ser empático.
La confianza es un pilar en esta relación, ya que la persona debe sentirse segura al compartir sus más profundos secretos y miedos. Además, el terapeuta debe mantener un equilibrio entre ser un guía y permitir que el paciente descubra por sí mismo las conexiones y patrones en su vida. La paciencia, la comprensión y un profundo conocimiento de las dinámicas familiares son esenciales para facilitar el proceso de sanación. Es importante resaltar que el terapeuta o constelador no está allí para juzgar, sino para ayudar a la persona a entender y a liberarse de las cargas que no le pertenecen. Su objetivo es guiar al paciente hacia una vida más plena y libre de las ataduras del pasado. ¿Cómo enfrentar y sanar el síndrome del yacente mediante las constelaciones familiares? Identificación del yacente. Antes de cualquier intervención, es fundamental identificar la existencia del síndrome del yacente. A través de las herramientas de diagnóstico mencionadas anteriormente, el terapeuta puede descubrir las cargas ocultas. Realización de una constelación. Una vez identificado el yacente, se realiza una constelación familiar. En este proceso, los representantes, que pueden ser otras personas o elementos simbólicos, toman el lugar de los miembros familiares y se mueven de acuerdo a las dinámicas ocultas de la familia. A través de esta representación se pueden visualizar patrones, relaciones y bloqueos. Reordenamiento del sistema familiar. Durante la constelación, el terapeuta guía a los representantes hacia un reordenamiento que honre y resuelva las dinámicas del pasado. Este es un paso fundamental para liberar a la persona del peso del yacente. Integración y cierre. Posterior a la constelación, la persona puede necesitar tiempo para procesar y asimilar lo vivido. Es un momento de introspección, de conectar con las emociones y de comenzar el proceso de sanación interna. Técnicas complementarias de sanación. Terapia narrativa. Ayuda a la persona a reescribir su historia, dándole un nuevo significado a sus vivencias y a su relación con el yacente. Meditación guiada. A través de la relajación y la visualización, la persona puede conectar con su interior y con sus ancestros, facilitando la liberación de emociones y cargas. Rituales de liberación pueden ser recomendados para honrar a aquellos que vinieron antes y para cerrar ciclos. Esto puede incluir escribir cartas, realizar ofrendas o cualquier otro acto simbólico. Terapias corporales. Dado que el cuerpo guarda memoria, técnicas como la bioenergética, masajes terapéuticos o yoga pueden ayudar a liberar tensiones y emociones que están estancadas. Los testimonios y casos reales son un pilar fundamental para entender la profundidad del trabajo con el síndrome del yacente a través de las constelaciones familiares. Las historias personales nos ofrecen una ventana directa a las emociones, los desafíos y las transformaciones que se pueden experimentar en este proceso terapéutico. Relatos de personas que han trabajado el yacente en constelaciones. Ana, 38 años. Después de años de sentirse atrapada en patrones de relación tóxicos, Ana descubrió a través de una constelación que llevaba la carga de un tío que murió joven y soltero. Al reconocer y honrar su historia, pudo liberarse de esta responsabilidad y comenzar a vivir relaciones más sanas y plenas. Carlos, de 50 años, siempre sintió que algo lo frenaba en su vida profesional. A través de las constelaciones, descubrió que estaba cargando el yacente de una abuela que tuvo que abandonar sus sueños profesionales. Al honrar su sacrificio, Carlos encontró la libertad para perseguir sus propias ambiciones sin culpa. María, de 29 años. A pesar de ser joven, María sentía un cansancio y desgano constante. En su constelación, emergió la figura de un hermano no nacido, el yacente que ella llevaba sin saberlo. Al reconocerlo y darle lugar en su corazón, María recuperó su vitalidad y ganas de vivir. Resultados y lecciones aprendidas. La importancia del reconocimiento. Una de las lecciones más repetidas en los testimonios es la necesidad de reconocer y honrar a aquellos que vinieron antes de nosotros. Al darles un lugar en nuestra historia,
liberamos las cargas que no nos pertenecen. Transformación profunda. Muchos testimonios reflejan que, aunque el proceso puede ser doloroso y confrontador, la liberación y el cambio que se experimentan son profundos y duraderos. La conexión familiar. Trabajar con el yacente muchas veces lleva a una conexión más profunda con la familia y los ancestros. Es una experiencia que no solo transforma al individuo, sino que también sus relaciones familiares. El poder del amor. A pesar de las heridas y cargas, muchos testimonios resaltan el poder curativo del amor. Al final del proceso, hay una comprensión más profunda del amor que une a las familias, incluso a través de las generaciones. Prevención y consejos. Aunque las constelaciones familiares han demostrado ser una herramienta efectiva en la identificación y sanación del síndrome del yacente, sería ideal que pudiéramos evitar la aparición de este síndrome en futuras generaciones. La prevención, en este contexto, no solo se refiere a evitar la formación del yacente, sino también a crear un ambiente familiar en el cual se honre y se respete la historia y a los miembros del sistema familiar. Aquí te ofrezco unos consejos y recomendaciones. ¿Cómo evitar la aparición del síndrome del yacente en las nuevas generaciones? Hablar abiertamente. Uno de los factores que contribuyen al surgimiento del yacente es el silencio alrededor de ciertos temas o personas en la familia. Es esencial hablar abiertamente sobre los miembros fallecidos, especialmente de aquellos que murieron en circunstancias trágicas o prematuras, para que no se conviertan en un secreto que las generaciones futuras tengan que descubrir. Honrar a los ancestros. Establecer rituales o momentos específicos donde se recuerde y se honre a los que han fallecido, como aniversarios o reuniones familiares, puede ser una forma efectiva de reconocer su presencia y su importancia en el árbol genealógico. Educación emocional. Educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de expresar sus emociones, comprenderlas y gestionarlas adecuadamente puede evitar que se acumulen traumas o heridas no resueltas que puedan transformarse en un yacente. Recomendaciones para familias y personas en riesgo. Buscar asesoramiento. Si se sospecha que existe un yacente en la familia, es recomendable buscar la orientación de un terapeuta especializado en constelaciones familiares. Esta persona podrá ofrecer guía y herramientas específicas para abordar la situación. Crear espacios de diálogo. Fomentar momentos en los cuales los miembros de la familia puedan compartir sus sentimientos, preocupaciones y vivencias puede ser esencial para identificar y resolver conflictos antes de que se agraven. Educación continua. Mantenerse informado y educado sobre el tema puede ayudar a identificar síntomas y situaciones que requieren atención. Participar en talleres, seminarios o lecturas relacionadas pueden ser de gran ayuda. El síndrome del yacente, a pesar de no ser ampliamente conocido por la mayoría de personas, es una manifestación profunda de cómo las historias no contadas, las heridas no sanadas y los secretos guardados en el seno de una familia pueden resonar a través de generaciones. A lo largo de este recorrido, hemos desentrañado sus orígenes, características y la profunda conexión con las constelaciones familiares, destacando la importancia de abordarlo no solo por el bienestar de la persona afectada, sino por toda la estructura familiar. La familia es la base de nuestra formación como seres humanos. Las dinámicas, enseñanzas, valores y por supuesto traumas que vivimos en este núcleo repercuten en todas las facetas de nuestra vida. Por ello, identificar y tratar el síndrome del yacente es mucho más que una terapia individual, es una sanación colectiva, una oportunidad de liberar a generaciones presentes y futuras de cargas que no les pertenecen. En este mundo moderno, donde las distracciones son constantes y muchas veces evitamos mirar hacia adentro, es esencial recordar que nuestro árbol genealógico lleva consigo historias, amores, pérdidas y lecciones. Las constelaciones
nos ofrecen una ventana para observar, comprender y sanar esos patrones que de forma silenciosa afectan nuestra vida cotidiana. Este no es el fin del camino, sino el comienzo. La invitación es clara: seguir profundizando en nuestro autoconocimiento, en la comprensión de nuestra historia familiar y en la búsqueda constante del equilibrio y la sanación. El síndrome del yacente es un recordatorio de que cada acción, palabra o silencio en nuestra familia tiene un eco. La pregunta es: ¿qué eco queremos dejar para las generaciones venideras? La respuesta está en nuestras manos y el momento de actuar es ahora.